Vamos a ver primeramente algunos conceptos básicos. Tener en cuenta pues, la revisión histológica que existe en su oportunidad. Con respecto a la inmunidad, diferentes culturas en la antigüedad ya les trataban de dar un significado. Para los romanos, por ejemplo, que fueron los primeros en manifestarse acerca de este sistema, decían que era la extinción o estás libre, ¿no? El hecho de conservarse sanos, conservarse sin ningún padecimiento, sin ninguna molestia. Ese era el privilegio del organismo de no tener ninguna situación que amengue pues, su actividad diaria. Por tanto, hace referencia a la capacidad que poseen los seres vivos de no sufrir continuamente las enfermedades que ocasionan algunos microorganismos. Entonces, ellos ya hablaban de continuamente. ¿Por qué? Porque en esa época, obviamente, por los mismos medios que había, estaban expuestos a muchas enfermedades. Y la mayoría de veces sin posibilidad después de poder responder, de poder curar. Entonces, el sistema inmunológico se encarga justamente de proteger el sistema inmune. ¿De qué lo protege? Principalmente de las infecciones. Tenemos ahí bacterias, hongos, parásitos, virus, que son los que siempre están asociados con los altos índices de mortalidad en la historia de la humanidad. Recientemente hemos pasado una pandemia, coincidentemente después de 100 años. Una pandemia similar fue la de la fiebre española, ¿no? En 1920. Y esta salió en 2020, que se expandió por todo el mundo. Con respecto al sistema inmunitario, vemos ahí que tiene dos propiedades, como es el de la especificidad. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos en pandemia, ¿no? Y los laboratorios empezaron a hacer su festín y decían, háganse su dosaje, cómo está de anticuerpos? Y cuando ya empezaron a bajar los anticuerpos, ¿qué ofrecían? ¿No? Póngase a trabajar en el refuerzo para que suba los anticuerpos y esté protegido, ¿no? Ese cuento que nos echaban. Para lo cual no era necesario, ¿no? Porque si tenemos en cuenta este concepto básico, el de la especificidad y memoria, es equivalente a ustedes, ¿no? ¿Cuándo se amanecen para estudiar? ¿Ayer? ¿Ahora? ¿Mañana? No. Es el día anterior del examen, ¿no? El día anterior del examen se amanecen estudiando y después llegan a la cara al examen a dormir más bien y no dan nada, ¿no? Pero ese es igualito, ese es el sistema inmunológico. ¿Cuándo debe estar elevado? Después. Cuando después, si ya sobrevivió, significa que el sistema inmunológico de alguna forma respondió. Si no, todos nos hubiéramos muerto. Si no, todos hubiéramos ido a UCI o todos hubiéramos llegado al hospital. Y ya saben que no se lo sigue, ¿no? Luego llegaron al hospital y nunca más salieron. O llegaron al hospital y salieron como el señor los miraron, cargados de brazos. Un mes y medio, 2 meses. Salieron con atrofia muscular. Salieron en camilla. Ni siquiera en silla de ruedas, no podía mantenerse. ¿No? Esa es la situación que se da. Entonces, cuando el organismo no tiene la memoria, porque no se ha puesto anteriormente, ahí viene la parte crítica, ¿no? Y es lo que ocurrió en la pandemia. Sin embargo, la gran mayoría sí tenía un sistema inmunológico que pudo resolver, por lo menos ayudó a sobrevivir. Y la segunda, tercera exposición, porque el COVID, el coronavirus, y no me hace, todos los años no deberíamos de coronavirus. Y lo cual indica que todos tienen que. Ahora, el problema con las vacunas es que, como él dijo, son vacunas de emergencia y de otra tecnología. Y estamos empezando a ver los daños colaterales.
Se dice que incluso hay elementos ahí que producirían infertilidad. Ya hay fertilidad, eso lo verán. Yo pasé esa línea. Ustedes son los que le dan fe que tanto es cierto hay, ¿no? Ustedes con de aquí 5 o 10 años la mayoría ya está pensando en tener su familia y tiene su pareja y sus relaciones normales. Si sale embarazado, se lo pierde. O que encima no sale embarazado. Entonces ustedes lo que aquí en 5 o 10 años verán eso. Y dirán, ¿qué es lo que hicieron? En el momento todo el mundo aceptó, pues. Algunos por ahí dijeron, no, ¿para qué estás haciendo la vacuna? No se sabe qué es. La lógica simple del momento, pues. ¿Pero qué? ¿Consecuencias en cuánto? ¿5 o 10 años? No, está loco. El contagio ahorita me muero la próxima semana. Y es que era lo que le dejan. Por eso que mucha gente optó por ponerse la vacuna. Entonces, salieron a decir, no, pero es voluntaria. A todas las masas trabajadoras, no. El que quiere se vacuna, por si acaso, no es obligatorio. Ah, pero si quieres entrar a trabajar, me traes tu carnet de vacunación. ¿No? Así era, ¿no es cierto? Todos los que en ese tiempo estaban trabajando podrán dar fe de eso. Entonces, en cierta forma se obligó. Entonces, ¿qué pasa con la historia de las vacunas? El primer fracaso de los laboratorios viene con la vacuna contra el cáncer uterino, que se donó a las colombianas en esa época prepúberes para que se les pongan las vacunas, y esas chiquitas después de 10-15 años empezaron a tener problemas neurológicos tipo Guillain-Barré. Se hizo una recopilación, ¿no? Vieron organismos internacionales ahí que acudieron a esas inquietudes y efectivamente se demostró que era por la vacuna. Ese laboratorio franco-suizo tuvo que indemnizar a toda esa gente y costó una millonada. Entonces no es casualidad que ante esa experiencia los laboratorios después hayan salido a decir, te vendo mi vacuna pero es una emergencia por si acaso, no asumiendo ninguna responsabilidad de lo que pudiera pasar en el futuro. Y eso es lo que pasa. Pero a algún abogado se le va a ocurrir ahí no demandar al laboratorio, pero sí demandar al Estado, si es que estaban laborando en ese tiempo. Porque el Estado sí se encargó de obligar a la gente. Entonces, es cuestión nomás de buscarle ahí el sentido. El hecho de que la especificidad y memoria están ligados. Entonces no hay necesidad, es como que ustedes, que acaso todos los días se van a amanecer estudiando. No, pues, ¿no? Sino cuando, obviamente, sienten que está en juego algo, ¿no es cierto? Que te obliga, pues, a dedicarle un mayor esfuerzo. Pero tampoco es la idea que todo el tiempo estén manejando. La idea es que encuentren su ritmo de estudio. Como parte de tu actividad diaria, sin necesidad de que te estreses, sin necesidad de que te quites el sueño, llegues a complementar. Y eso es lo que nos cuesta, eso es lo que demora. Algunos lo agarran ahí mismo, no en básicas, otros en clínicas, recién. Y una vez que agarraste tu ritmo, te vas de frente, ¿no? Y no lo ves tan dificultoso, no lo ves tan tedioso. ¿Por qué? Porque agarraste el ritmo. De eso se trata. De que ya veas tú cómo hacer tu desenvolvimiento. Y eso tienes que mantenerlo después del resto de tu vida. Porque el médico es el único de la profesión que no deja estudiar. Todo el tiempo. Y los conocimientos actuales, ¿cómo están? Que se renuevan cada día. Si van a ser asistenciales, peor todavía. Los medicamentos entran y salen del mercado cada 4 o 5 años. Con suerte. Hay otros que son debut y despedida encima, ¿no es cierto? Y ahora sumado a los del laboratorio de Pharma, con eso, crea todo un desequilibrio. Ya la mesa de 4 patas te la ponen 3. Y los obliga a pensar en que se debe aceptar todos los medicamentos que no vienen, cuando la responsabilidad inmediata va a ser del que lo receta. ¿No? Sobre eso no me extrañaría que
en algunas partes del mundo ya esté contemplado dentro de su legislación laboral. Aquí, como siempre, estamos en pañales. Desde la concepción clásica, se tiene en cuenta la inmunidad moral y la inmunidad celular. La inmunidad moral, por cuestión militaria, medida por anticuerpos. La inmunidad celular, medida por células. Ahí tenemos efectores específicos, como el sistema de complementos, los ferones. Ahí tenemos a los linfocitos T, como parte de la inmunidad celular, los efectores específicos, la acción que ejercen algunas células, como la fagocitosis, por ejemplo, o el actuar de algunas células que no necesitan presentación de antígenos, como son las natural killer. Y vemos ahí otras células con citocicidad dependiente de anticuerpos y la presencia de mediadores solubles que permiten pues, ejercer una dinámica de respuesta de los anticuerpos ante el antígeno. Las principales células de la respuesta inmunitaria son lo que hemos visto en la información. Ya hemos dicho ya. En la práctica se da un solo momento a las cosas. Con fines de entendimiento se les separa información, tecnología, después todo será en el mismo momento. Y las disfunciones del sistema inmunológico. Había mencionado ya que algunos padecimientos en los últimos años del siglo pasado no se sabía qué eran. Podían ser signos o síntomas aislados. O podrían ser de repente un conjunto de signos y síntomas, pero no se logra determinar qué. Ahí vienen los síndromes, ¿no? Ante el no saber de qué era, se ponía la etiología determinada. Gracias a la inmunopatología, gracias a la alergología, varios de esas enfermedades de que no se sabía de qué se originaban, se pudieron agrupar entre esas tres vertientes. Se pueden explicar varias enfermedades por un sistema inmunológico hipersensible, por un sistema inmunológico inmunodeficiente o inmunodeprimido, o por una respuesta autoinmune, en que el propio organismo se autoagrediera. Todos tienen como sustento la reacción a un antígeno, pero si la reacción es hacia el propio cuerpo, ya no estamos hablando de un antígeno que viene del exterior, sino un antígeno interno. Por eso encuentran en los diferentes textos, cuando se refiere a enfermedades autoinmunes, hablar de autoantígenos y autoanticuerpos. Se refiere a los propios componentes del organismo. ¿Y qué es un antígeno? De cualquier molécula que puede ser reconocida en primer lugar específicamente por cualquier componente del sistema inmunológico. En sentido restricto se entiende como antígeno cualquier molécula capaz de inducir la formación de anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Es un conjunto de proteínas que se denominan inmunoglobulinas, forman moléculas séricas que son producidas principalmente por los linfocitos. Y ahí tienen el antígeno y el anticuerpo, una reacción que se da. En las enfermedades autoinmunes, este complejo formado puede dañar el órgano en el cual está presente. Por ejemplo, una reacción que en el cuerpo a nivel molecular termina finalmente llevando a una insuficiencia renal. En las glomerulopatías lúpicas, o de repente las glomerulopatías reumáticas. Entonces vemos que el antígeno, y esto recordarán ustedes por su histología, es una molécula, una estructura en Y que tiene sus componentes en una región FAB, una región móvil, una región fija, y donde va a ser el punto de acoplamiento con el antígeno. El antígeno, dijimos, es toda molécula, todo elemento que puede desencadenar la respuesta inmunológica. Pero del antígeno no toda su estructura es la que motiva la respuesta. Es solamente una parte de eso, que se conoce como epítope. La molécula puede ser de repente del tamaño del monitor, pero que reacciona solamente podrá de repente ser esta parte, ¿no? Que no es el epítope. Y eso es lo que se encuentra con el anticuerpo.
Ahora, los anticuerpos en realidad son específicos de un epítopo. Y ha cambiado la forma de ver la reacción antígeno-anticuerpo. Hay los linfocitos programados para codificar los sectores de superficie específicos. Entonces tenemos las células plasmáticas, hay linfocitos 20 programados. Y hay ciertas veces en que a veces ni siquiera han sido puestos por una primera vez, sin embargo el sistema inmunológico puede atacar, tratar de eliminar. Es lo que pasa constantemente, por ejemplo, con células cancerígenas. Ahí tenemos las células cancerígenas, a partir de cierta edad se empiezan a formar periódicamente. Y el organismo está ahí constantemente, detectándoles, eliminando, detectándoles, eliminando. Hasta que de repente por el sistema inmunológico se duerme, o por otras condiciones de salud, de alimentación, se afecta, se amengua, entonces empieza a proliferar. Vemos aquí que hablamos de una selección clonal. Es un proceso por el que los linfocitos que son capaces de reconocer un determinado antígeno empiezan a proliferar. Hemos dicho que es específico, pero a veces se da de que de repente esa inmunoglobulina no es específica para ese antígeno. Sin embargo, envía señales para que se produzcan otras inmunoglobulinas que sí pueden ser específicas y vienen en bloque. Es otro mecanismo que tiene un inmunológico. Entonces, ahí es donde se ve la complejidad de este inmunológico. Producir el contacto inicial con un antígeno, los sucesivos contactos se caracterizan por hacer una respuesta más rápida. Por eso se recordará el tiempo de la pandemia. Decía, usted contagió, sí, aquí tiene dosaje de anticuerpos. Pero después empezó la fiebre, ayer, no todavía. No es necesario. No, pero hagámoslo, le hacían y daba un falso negativo. Si esperaban a los 5 días, 6 días, sí salía positivo. Es el periodo vital. Entonces siempre es así. Hay un periodo en que no se detecta. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpos, recién están formando. Sin embargo, cuando hay una exposición posterior, había una exposición previa, ahí se actúa más rápido. ¿Por qué? Porque por la memoria empieza rápidamente la producción de anticuerpos que necesitan. No es que todo el tiempo estemos con los anticuerpos elevados. Se eleva de acuerdo a la necesidad. Y ese es el cuentazo que no quería meter en el laboratorio. No está que baja tu defensa. No, ponte. No es así. Entonces, el sistema inmunológico dispone además de sistemas efectores asociados a las actividades de las propias células. Y aquí también, como respuesta, también volvemos a encontrar las cosas. Entonces, el sistema linfóide se caracteriza porque vamos a encontrar acá se les ha clasificado en dos sistemas. Un primario central y un grupo de órganos secundarios o periféricos. En órganos linfoides primarios se desarrollan y se diferencian los linfocitos, dando lugar a células maduras a partir de sus precursores. Ese es el proceso denominado linfopoiesis, que es parte de la hematopoiesis en general. Acuérdense que la hematopoiesis en el ser extrauterino se produce la médula ósea. En la etapa intrauterina empieza produciéndose en el saco uterino, en el vaso, en el hígado, y ya cuando ya está por nacer, en la médula ósea. Por eso que recién nacido nace con hígado grande, nace con hepatomegalia. ¿Por qué? Porque como no tiene oxígeno a libre demanda, sino el que le proporciona la madre, es escaso. Por lo tanto, necesita más glóbulos rojos para que de a poquito pueda llevar más oxígeno al feto que está en crecimiento. Sin embargo, cuando ya el recién nacido ya empieza a respirar, él tiene a libertad pues, el oxígeno, ya no necesita esa cantidad de glóbulos rojos, por eso empiezan a eliminarse. Y por eso que en algunos casos podemos encontrar que producto de la degradación de esos eritrocitos se producen hiperbilirubinemia.
o lo que puede llegar a un caso extremo, por decir ictericia incluso, que es la acumulación de pigmentos biliares, producto de la degradación de los eritrocitos. A veces es tal que es necesario que se les haga fototerapia, pues, ¿no? El pigmento está a flor de piel y con luz blanca, fluorescentes, ese pigmento rápidamente se degrada. Ahí hay que proteger los ojos del bebé para no dañar la retina, ¿no? Y se procede a eliminar el pigmento. Pero es grave el hecho que tenga bilis el recién nacido. Sí, es grave. Más de 20 miligramos por decilitro puede producir secuelas neurológicas severas. Más de 30 puede producir la muerte. Entonces, la cosa es bastante seria. Pero la mayoría, como parte de la misma fisiopatología neonatal, responde de va adecuado. Y los días, las semanas siguientes, ese hígado va retornando a su tamaño normal. Ahí tenemos entonces los linfocitos T. Cuando nos referimos a la hematopoiesis en la médula ósea, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Las unidades formadoras de columna, que son la serie mieloeritroide y la serie linfoide. La serie mieloeritroide que va a originar a los eritrocitos, los eosinófilos, basófilos, monocitos, etcétera, etcétera. Y la serie linfoide, que va a originar a los linfocitos. Linfocitos B, que van a ir a la sangre directamente, y los linfocitos T, que van al timo, a donde van a llegar. El timo, cuando uno nace, es bien grande, ocupa casi medio tórax, sin embargo, ese tiempo ya empieza a evolucionar a partir de la adolescencia. Y a partir de la adolescencia ya empieza a atrofiarse. Ese tejido linfoide que hay ahí empieza a ser reemplazado por grasa y tejido fibroso. Casos excepcionales puede haber un tumor del tipo y puede presentarse enfermedades graves como la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad que afecta, autoinmune para empezar, que afecta los receptores de acetilcolina. ¿Dónde encontramos estos receptores? En las placas motoras. Entonces, al afectarse esos receptores, sencillamente no se completa la conducción del impulso nervioso para generar movimiento, o sea, para generar la contracción muscular esquelética. Por lo tanto, son pacientes de que van a sufrir constante relajación muscular. ¿Te imaginas tú estando con una relajación muscular, por ejemplo, en el macetero? ¿Te lo imaginas? ¿Crees que tendría la boca así cerrada? No. Toda la musculatura esquelética se empieza a caer, se relaja. Los párpados empiezan a caer. Son pacientes de que los van a ver así. Aquí está la mano y se le cae la quijaza. O los van a ver así. Este plano. ¿Por qué? Porque los párpados tienen caídos. Y directamente al tener los párpados caídos los pueden ver, pues, ¿no? Lo que tiene que hacer es levantar el párpado caído y ver por debajo. De repente se los encuentran por la calle y dicen, ¿qué tiene sobrado? Mira. No es que esté sobrado, está enfermo. ¿No? Está enfermo. Yo recuerdo a algún oftalmólogo que justo sufría de eso. Lo operaron. No sé si así era la operación o de repente se les pasó la mano, el hecho que le dejaron los ojos abiertos, ya se fueron al otro extremo. Ahora con los ojos abiertos, si no, pues se olvide, anda con sus lágrimas siempre, porque se reseca la córnea y mismo se ulcera. Parece mentira. Nosotros ni importancia le damos cuando está pasando, ¿no? La producción de saliva, los párpados, abrimos y cerramos los ojos sin darnos cuenta. Pero cuando hay esos padecimientos, si no estoy con los pacientes, la cosa no es tan simple como parece. Les altera toda su vida. Imagínense una resequedad vaginal, pues. Ya le malogró su vida de pareja. Parece mentira. O de repente
una sequedad de glándulas salivales. Se ahoga. Bueno, vamos a discutir. Eso lo veremos la próxima semana. Bien, entonces seguimos ahí con los diferentes órganos. Ahí tenemos el vaso, el órgano linfático que mencionábamos. Ahí tenemos la serie linfoide, mieloide. Ahí están los representantes de los células mononucleares, los monocitos. Y aquí para mencionar que los monocitos salen así de la médula ósea, pero cuando ya llegan a los diferentes órganos, ya se quedan ahí como macrófagos y adoptan, o se les da nombres particulares, de acuerdo a dónde se quedan. Pero son los mismos monocitos. Lo que pasa es que la célula deja de ser errante y se vuelve una célula de casa. Claro, aumenta el tamaño. Entonces tenemos, además de las células presentadas de antígeno, tenemos los mastocitos, tenemos las células epiteliales, tenemos las células tenemos las células epitelioides que también forman parte. Y ahí en estas imágenes para ver o resaltar el reconocimiento del sistema inmunológico en primer lugar de lo propio de la estrella, que esa es la parte inicial, cómo el organismo responde a cualquier agente agresor. Sin embargo, en la falla de esto, de que aparecen enfermedades inmunes. Marcador de lo propio, ¿para qué sirvió? El boom que se dio en su momento fue para la época de los trasplantes de órganos. Hoy en día, ¿ya de qué? Pues no se hace trasplante, se hace casi de todo. Imagínense, en España han hecho hasta trasplantes de carne. Lo que alguna vez de repente vieron una película ustedes de dos caras, o contra cara. Con John Travolta y el otro ¿no? Y le cambian la cara. Parece mentira. Pero eso altera la psique. En Estados Unidos empezó eso hace tiempo, pero no porque quisieran. Y no con fines de reemplazo ni nada. O sea, no con fines de repente de mejoras, ¿no? Sino eran personas que no tenían cara. ¿Por qué? Porque allá hay las fiebres del heno y las zonas agrícolas tienen un hongo que es tremendo. Ese entra por las vías aéreas y literalmente le empieza a comer tu cráneo. Y son personas que no tienen órbitas, ¿no? Se le ve la columna al fondo y prácticamente está la cara comida. Algunos videos hay incluso en las redes, ¿no? Cuando ustedes buscan de este tipo de pacientes. Y se nota primero las prótesis que se les hacían. Prótesis allá con plastilina, empezaron así. Después ya con siliconas y todo. Para darles una forma nada más. Incluso con gorra, con lentes, nada más. Porque obviamente en vez de fincar y ver al fondo la columna, imagínense. Imagínense de noche, salir de cerca del cementerio. Sales corriendo, ¿no es cierto? O en un hospital. Pero sí hay. ¿No? En la madrugada, fíjate. Entonces, desgraciadamente hay. Aquí los más próximos a esos casos los tienen los ecuatorianos, no. Debe ser por la humedad, ¿no? Los ecuatorianos sí tienen bastante trabajo de investigación acerca de hongos sistémicas. Aquí no pasamos de la necrosis étnica, y encima de tira de leña. Y no necesariamente porque sea deportista, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que algunos, por eso cuando a veces no saben información, a veces pueden quedar bien mal, ¿no? Me acuerdo cuando empezó en los tiempos de Saddam Hussein, ¿no? Bin Laden, que hablaba de las bombas bacteriológicas, ¿no? Que iban a meter a Estados Unidos, el famoso Antras, ¿no? Las bombas de Antras. Por acá me acuerdo que algunos se mataban de miedo y deje de Antras. Sé que convivimos con el antrax. Aquí tenemos antrax dérmico en cantidad. Vaya por todas las zonas agrícolas, Monsefú, la parte de acá de San José, Cayanca, ¿no? Hay gente. Sin eso, están vacunados. Es como hablar de la época de clorofenicol. No, mucho, la pusieron en el acá.
casos contaditos. A los americanos sí, por su propia raza, ¿no? Por su raza americana, su propia raza. Entonces hay cosas que están ligadas con la raza, están ligadas con el medio ambiente. Es como hablar de hipertensión arterial. ¿Quiénes son los más propensos? ¿El blanco? No. ¿No? Solo de color serio, ¿no? Son los más propensos a tener hipertensión, de jóvenes. Parece mentira, se cumple la regla. Yo recuerdo haber un chico estudiando medicina. Tendría 21 años. Cuando le dieron las pastillas. ¿De qué es? ¿Estás que te pepeas? ¿Cómo es? ¿Tengo la presión? Sí. Es lo primero que se hereda. Lo primero que van a heredar son las enfermedades. Ahí no necesitan notarios, no necesitan herencia. No. Eso es directito, te lo pasa, ¿no? Es lo primerito. Y la hipertensión, ojo, es bien traicionera. Es bien traicionera. Uno le puede hacer caso cuando de repente estás con un momento con dolor de cabeza, con mareo. Pero da la presión, si te la presión alta. Te haces tu perfil lipídico, está elevado. Ya te corres el perfil lipídico, te baja la presión y te olvidas. Ya me siento bien. Te sientes bien, claro, no sientes molestias. Pero anda por un momento a tomarte la presión, ¿cómo estás? Lo más triste es que puedes estar con la presión alta y no tienes ninguna molestia, ¿no? Y ahí viene la consecuencia, pues. Después, cuando en el tiempo viene que está con hinchazón de piernas, ya tiene a presentar problemas cardíacos, edemas, etc. Entonces esto ayudó mucho en la época de los trasplantes. Hoy en día la época de los trasplantes ha cambiado, ¿no? Imagínense. Hoy en día, con tantas personas desaparecidas. Si son mujeres, son dos destinos: o prostitución o tráfico de órganos, lamentablemente. Y esto no es de ahora. Nosotros tenemos casos desde el año 2016, 2017. Vertigo que se sigue. Personas desaparecidas. La cantidad de gente desaparecida que hay en Chiclayo. Y ni que habla la gente que viene de afuera de forma ilegal. Si no se sabe quién vino, se desaparece nomás y listo. Parece mentira. La cosa está bien fea ahorita. Pero hoy tenemos los órganos del sistema inmunológico. Como ven, hay algunas áreas que están más sobreprotegidas que otras, como por ejemplo el anillo Waldeyer, que están en el fondo de la faringe. Ahí tenemos varias amígdalas, 6 en total, que forman un anillo de protección. Por eso ustedes ven todos los órganos tubulares tienen paralelo al epitelio linfocitos. ¿Por qué? Porque son los que están ahí en la perspectiva frente a cualquier daño. Ahora, ¿qué pasa si reconoce algún elemento dañino? Empieza a proliferar los linfocitos. Llega un momento en que forman estaciones linfocitarias. Ahí tenemos la formación de los folículos linfoideos. En el estómago, por ejemplo. ¿Han escuchado ustedes hablar del linfoma gástrico? ¿Por ahí han escuchado? ¿Cáncer de estómago han escuchado o no? Sí. Listo. El cáncer de estómago son dos fatales: el adenocarcinoma y el linfoma. Son los dos. Y los dos tienen como tarjeta de presentación el Helicobacter pylori. Entonces el Helicobacter pylori acá está en todas las verduras que comemos, mal tratadas, mal desinfectadas, está llenecito. La lechuguita, tiene doble lechuga ahí a la hamburguesa, ¿no? En doble ración de Helicobacter. El problema cuando llega el paciente con Helicobacter, ya lo ve el gastro, le diagnostica, le da tratamiento. El tratamiento es con antibiótico fuerte. Desde el control, ya no hay Helicobacter. Pero mientras no cambien sus hábitos, ¿de qué sirve? A los 2 años está regresando por lo mismo. Entonces ahí no solamente es cuestión de dar tratamiento, sino también cambio de hábitos. Mejor trato a te gusta tanto la lechuga, el tomate, qué sé yo, que tendrás que
De repente sembrarlo tú mismo en otro caso. O desinfectarlo bien. En la pandemia aprendimos a desinfectar las cosas, ¿no? Con lejía. Entonces, no queda de otra. O de repente hasta en el agua está agua contaminada. Pero aquí, ¿quién nos vamos a preocupar de agua con el Icovaca? Cuando en algunos lugares están tomando agua con arsénico, imagínate. La situación es muy distinta. El morro que sigue consumiendo esto. ¿Cuántas denuncias he hecho? Ahora ya no hay pasado zonas de tubo. Están contaminadas. ¿Qué vemos ahí? Ganglio linfático. Esos cadenas ganglionarias las encontramos en las raíces, en los miembros superior e inferior. Y recogen los vasos que van de la parte inferior. Entonces, ante un proceso infeccioso, por ejemplo, que pueda tener la mano o los pies, estos ganglios empiezan a hincharse. Y si es proceso infeccioso, estos ganglios pueden necrosarse. Vamos a encontrar hemorragia, necrosis, si la infección es bastante severa. Eso es lo que hemos visto en algunas de las láminas, ¿no? Esos ganglios pueden ser lugares de asentamiento mental. En medicina, la verdad que nunca parará de sorprendernos los hallazgos que se pueden ver en un momento dado. Justo en la mañana he pasado un video. Embarazo ectópico, a ver, acá hay varias obstetrices que me pueden decir, embarazo ectópico, ¿dónde han escuchado, por ejemplo? A ver. ¿Dónde? Trompouterina, que es lo más frecuente. ¿Dónde más? Cervicales, ya. ¿Dónde más? Ya ven, claro, eso es lo que más frecuente. ¿Se imagina un embarazo ectópico con hígado? ¿Sí? ¿Ahí ya se lo he visto? Es reciencito, ¿cierto? Está calientito. Imagínense, un embarazo ectópico de lucha. Terrible. Pero así es que está diciendo. A veces se encuentra con cada cosa. Y está el petito ahí formadito, todo y abierto y todo. No más falta que me pasen la histopatología, ¿no? Obviamente va a ser lo mismo. Hay mayor cosa. En las malformaciones congénitas no hay mayor cosa. El punto histológico es lo mismo. Por ejemplo, un páncreas celular. Y al páncreas le da la vuelta al duodeno. Pero se lo cortan. ¿Por qué no te conmigo? La malformación es macroscópica. El riñón, ¿no? Esos riñones que están unidos. Se sale un corte de esa parte que está unida y se conecta. Se quedó normal. Pero sin embargo la malformación es macroscópica. Igual pasa con el útero y todos aquellos órganos que sufren de ese tipo de malformación. ¿Qué tenemos ahí con el linfático? Siempre que veo esta imagen me hace acordar a una pacientita de 28 años. Un colega, vas a conocer a un colega porque todavía no está bien. Los ganglios genitales estaban hinchados. Y no le dolía. Mala señal. El colega también la ve, joven, antecedentes de nada. Tengo que sacarlo para estudiar. Lo sacó así, como cosa de rutina, ¿no? Cosa, que no quiere la cosa. Me lo manda, ¿cómo a ver? Nada extraordinario. También lo procesé como lo de rutina, pues, ¿no? A la hora que veo las láminas, ahí fue la sorpresa. Era un melanoma metastásico. 28 años. Melanoma metastásico. El melanoma justamente no se le cambia el nombre y se sigue llamando melanoma maligno. Justamente por eso, ¿no? Porque es maldito. Y para que sea metastásico, échate a buscar foco primario. ¿Dónde está? ¿Dónde, claro? ¿Dónde inició el foco primario? Bueno, hemos tenido casos de que de repente estaba en el talón, allá donde no te da el sol, ahí en la parte del canal, no sé, el canal anal, en la vulva, otros se despliega, ¿no? Detrás de la oreja, el paciente jamás se va a ver, jamás se va. Otros en las uñas,
Y en las uñas a veces te puede pasar algunas cosas curiosas. A veces sin darte cuenta te golpeas y tienes ahí una manchita, ¿no? Una mancha. Si estás viendo, estás en la primera semana de febrero, el día lunar, uy, no, esto puede ser un melanoma. Entonces puede diferenciar, ¿por qué? Porque las manchas, el melanoma no camina. En cambio, esa manchita que es producto de un traumatismo, que es una hemorragia, ese sí camina. Porque conforme va creciendo la uña, va desplazándose. Entonces, cada vez que tengas una mancha en la uña que te haga pensar que es un melanoma, tómale foto. Y vuélvele a tomar foto en 2 meses. Si está caminando, ya solito va a desaparecer conforme te vayas cortando las uñas. Pero si no camina, si se queda ahí sí preocupa. Porque puede ser de repente, optimistamente, un melanoma, ¿no? Optimistamente. Fatalmente puede ser un melanoma. Y el problema con el melanoma es que rápidamente hace mutación de pulmón y chao. Son pero fatales. Aquí con la circulación de los vasos linfáticos, llegan de la periferia, llegan por los vasos hacia la cápsula. Desde la cápsula. Entonces ahí se redistribuye por toda la cápsula. Y recordarán por su histología que el canal linfático tiene su corteza y tiene su médula. Y de la cápsula hacia la médula hay unas prolongaciones del sistema conectivo que son los tabiques. Por esos tabiques pasan vasos sanguíneos periféricos o aféreticos y van hacia la médula. ¿Y en la médula qué hay? Lo que entra por el hilio ganglionar, entra la arteria, ¿no? Por acá empieza a dar la vuelta y va recogiendo no solamente de la corteza, sino también de la circulación linfática que viene de los vasos aférentes. Ingresa acá a las venas y por estas venas pasa a la circulación general, desde el corazón para su distribución. Eso es lo que, esa es la forma como el sistema linfático va depurando, desintoxicando de paso todos los elementos que puede encontrar ahí en su paso. Bueno, acá está la hematopoiesis que le decía, y que son por las células troncales, unidad formadora de colonia, por acá la serie mieloeritroide, por acá la serie linfoide, que es la separación. Las células B, que van directamente a la parte periférica, tiene mucho que ver con lo que es el sistema de histocompatibilidad mayor, el cual se utiliza bastante para lo que es trasplante de órganos, trasplantes renales, todo. Y ahí está la imagen que me decía de las inmunoglobulinas, de anticuerpos, con sus diferentes estructuras. Hay las diferentes inmunoglobulinas, la G, la D, la E, la A, por abajo la M, y que permite justamente hacer la evolución de cómo están algunas enfermedades. Con el COVID, porque ¿qué se siente? A partir del quinto día se dosaba ya después la G con la N para ver si de repente ya está contagiado, está reactivando, o de repente recién está contagiando, pero no antes, por el periodo de ventana que le decía, puede dar un falso negativo. Obviamente todo el organismo ya hoy en día se sabe que está controlado por los genes, ¿no? Ahí tenemos genes de todo. Las células T que van al timo, donde se hacen una serie de transformaciones para ir a todo el sistema. Ahí tenemos los macrófagos, el sistema complemento que hemos dicho que sirve para eliminar las paredes bacterianas. Ahí tenemos parte de cómo se actúa con los receptores de antígenos, ahí cómo va a permitir detectar el antígeno y propiciar la formación de anticuerpos. Uno por clona y otro por citológico, para que haya doble distribución entre una y otra célula. Acá, el control sí es estricto. No es que haya un antígeno y el organismo empieza a producir inmensuradamente. Todo es controlado.
Es, digamos, como que, digamos, en un barrio a veces hay algunos integrantes que son medio fastidiosos, ¿no? Y a uno le pegó al vecino. ¿Qué hace la otra familia? Reacciona. Viene y, en acto de represalia, al agresor viene y lo agrede bien. Hasta ahí, digamos, de una forma controlada. Al agresor ya le mete su chiquita, como se dice. Pero una agresión descontrolada sería como estamos viendo hoy en día, ¿no? Lo atacan a uno, ¿no? Se va el otro, dice su familia, viene la familia, pero no solamente la agarran con ese, sino con toda la familia. ¿Y cuántos casos hemos visto que terminó matando a todos, no? Ya, esa es una respuesta desmesurada, incontrolada. Igual pasa acá. Acá la respuesta es controlada. Casos que no se dan así terminan. Recuerdo un colega que era cirujano abdominal, 1,90 m media, vivía en Piura. Y él se contagió del H1N1. Cuando por 2014 apareció, recuerdo, por ese tiempo apareció. Cayó mal, ¿no? Pero que era bien gordo, para su talla pasaba normal, 1,90 m medio. Sin embargo quedó, pero totalmente delgado. Pasó 3 meses hospitalizado. Salió, nunca más fue el mismo. Andaba mal, decaído. En 6 meses le diagnosticaron que tenía leucemia. 1 año duró. 1 año después. A los 38, 39 años murió. Imagínense. A veces que injusta es la vida, ¿no? Estudiar tanto tiempo, hacer su especialidad. Y viene un virus de esos. Acabó con él. ¿No? ¿Cómo es la vida? El hecho de que muchos de esos virus nuevos se han encontrado es que despiertan o potencian los genes degenerados en genes. ¿Qué es lo que se espera del COVID? Que va a venir a exacerbar cuántas enfermedades, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día. Pacientes con miocarditis, pacientes con cardiopatías. Estamos viendo que como consecuencia nomás de haberse puesto la vacuna, ha incrementado, por ejemplo, en deportistas calificados, hasta 300 veces la muerte, ¿no? Pienso de un año a otro. Porque resulta que tiene en común la aplicación de la vacuna. La de última generación, no la primera, porque la primera fueron metodología tradicional, utilizar virus atenuado, fragmentos, toxinas. Pero sin embargo los últimos no, los últimos eran estas cadenas de ARN, ¿no? ¿Cuál iba a actuar directamente al núcleo de la célula? ¿Qué célula? Todas, pues. Ahí no incrimina todas las células. Por eso cuando recién apareció el COVID decía, ha muerto de tromboembolismo. Es lo que se pensaba. Los italianos, que fueron los primeros en hacer la necrosis, demostraron que efectivamente había pacientes que murieron de tromboembolismo. Y se les empezó a dar anticoagulantes. Pues, aquí la gente comprando en la veterinaria ivermectina, no se acuerda. No, para el caballo, no importa, le hizo microportero. ¿No? Sí, pues la ivermectina es famosa. Pero no sabemos por qué ni para qué. Por ahí me acuerdo que salió un alcalde de Guacho tomando. Después llegaron al hospital de emergencia, más bien por hemorragias. Entonces, 1 año después se demostró que el COVID no producía tromboembolismo. El tromboembolismo era una consecuencia, era más bien una complicación. Era una complicación, más bien. 1 año después se reunieron en una convención internacional en México. Todos los patólogos forenses que habían hecho la necrosis. Porque después de Italia ya empezó a hacer sus necrosis en Estados Unidos, España, Argentina, México. Ya todo el mundo ya desacató lo que decía la OMS, ¿no?
chinos que decían, no lo toquen, déjenlo al hospital y ahí le van a incinerar. Y se dejaban el paciente al hospital y nunca más se le volvió a ver. Es lo que pasaba. Entonces, gracias a que ya se atrevieron a hacer las necropsias, es que después se pudo dilucidar de qué se moría la gente. ¿Qué se demostró al final? Ese virus iba a actuar a nivel de las células endoteliales. ¿Y dónde encontramos el endotelio? En el cuerpo. ¿No es cierto? En todos lados hay arterias, hay venas. Así que ya más o menos una idea de lo que se nos viene. Con respecto a la inmunidad activa, inmunidad pasiva, ¿a qué se refiere? Nos contagiamos con COVID. ¿Qué tipo de inmunidad adquirimos? Los que sobrevivieron, obviamente. ¿Qué tipo de inmunidad? ¿Activa o pasiva? Activa. ¿Natural o artificial? Natural, porque se contagiaron directamente, natural. A los que le pusieron vacunas, artificial. Ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si se cortan con un cuchillo oxidado potencialmente con tétano? A ver, ¿qué se hace? A ver, hay varios aquí asistenciales. A ver, ¿qué se hace? ¿Qué vacuna? Antitetánica. Ojo, antitetánica. ¿Qué significa antitetánica? Que es contra el tétano, ¿no es cierto? Que es contra el tétano, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Porque por definición, ¿qué es una vacuna? Exacto. La tradicional, virus atenuado o partes de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene si tú te estás cortando con un cuchillo que tiene ahí el tétano? ¿Qué sentido tiene que le añadas una bacteria? O sea, a una bacteria mosca bien viva le vas a añadir una de acompañante, una bacteria media tontada. ¿Qué sentido tendría? Pero sin embargo es lo que se hace, ¿eh? ¿Preventivo de qué? Ya te contagiaste ya con el... Antes de contagiarte. No, estamos hablando con el caso. No tiene sentido, pues. No tiene sentido, pero sin embargo es lo que se hace. Es lo que se hace. Si tú ya te contagiaste ahí del tétano, ya, pues ya. ¿No? Porque esa vacuna no te va a hacer nada. O sea, piña de ahí al ministerio, no. Que hay solución, por supuesto. ¿Qué es lo que te tendrían que dar? Lo que dijiste, anti. ¿Pero qué es el anti? ¿Qué es? Es lo contrario. ¿Qué es? Anticuerpo. Anticuerpo, pues. Anticuerpo. Entonces lo que hace falta es ahí el anticuerpo. ¿Dónde está el anticuerpo? Acá es el suero. Entonces, antes había en las cadenas farmacéuticas inmunoglobulinas. Estoy cerrando. Esas sí se servían. ¿Por qué? Porque eran anticuerpos contra el tétano. Y eso sí llegaban y actuaban. Volviendo a la pandemia. No sé si se enteraron. Estudiantes de San Marcos, de la Escuela de San Fernando, hicieron un trabajo de investigación que obviamente los laboratorios son los que zapatearon. ¿No? ¿Qué cosa que van a hacer eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Aprovechando el suero de los pacientes convalecientes, de los pacientes que habían ya salido de la parte grave de la enfermedad. ¿Qué significaba? Que sus anticuerpos habían vencido la enfermedad, pues, ¿no es cierto? Eso significa. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos investigadores? Sacaban sus anticuerpos y le ponían a una persona que recién estaba empezando su proceso y con riesgo de complicarse. Y el resultado fue bueno. Pero sin embargo los laboratorios se plantearon, ¿qué cosa? No, ¿cómo hay que hacer eso? Siempre fue una de interés. Siempre. Hace años hubo quien hizo un trabajo de investigación acerca de los celulares que producían tumores cerebrales. Hace años en San Isidro, en Lima, en una zona donde empezaron a meter antenas, el equivalente a las ahora 5G, sencillamente
se observó que tenían más casuística de cáncer de tumores cerebrales. Los anticuerpos. Entonces, ¿qué vemos ahora? La inmunidad pasiva, la que te viene de Gratén, que es la que nos da nuestra madre, pues, y es natural. La otra inmunidad es artificialmente adquirida. Esa era que las inmunoglobulinas que hoy en día está en boga, pues, hoy en día se utiliza eso. Entonces, se utiliza de algunos animales, como el caballo. Y eso es lo que está en el mercado. Y en cuanto a la inmunidad activa, que puede ser natural al ponerse o puede ser a través de las vacunas. Aquí para ver, vamos a ver aquí en general el compromiso de los diferentes vertientes. Bueno, aquí para aprovechar las láminas que estamos viendo ahí de glomerulopatías con respecto a la nefroesclerosis diabética. En este caso de enfermedades glomerulares autoinmunes, lo que se da es una reacción antígeno-anticuerpo. Pero ese antígeno-anticuerpo se acopla a las cápsulas de tal forma que vamos a ver que conforme va avanzando, se va cerrando la cápsula. Entonces ahí vemos las famosas semilunas, ¿no? De repente van a escuchar. Bueno. En cambio, en la nefroesclerosis diabética lo que ocurre es el daño en la pared arterial o capilar. Las arteriolas empiezan a engrosar de tal forma que cierran las lunas capilares, terminan rebasándose. Por eso es que en la mayoría de glomérulos van a ver alrededor cierto halo, ¿no? Lo que no se ve en las glomerulopatías de tipo autoinmune. Bueno, con el SIDA, ahí está mencionada aparte, te hemos dicho que todos los virus necesitan pues de una célula para poder sobrevivir. Y o se ubican en el núcleo o se ubican en el citoplasma. Y la inmunidad privilegiada, que es otra de las que corioniana, que permite que el feto pueda desarrollar adecuado. El cáncer también, como les decía hace rato, las células cancer se producen diariamente y estas células no necesitan de mayor prostitución. Y la inmunoterapia, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? La aplicación justamente para algunas enfermedades. Las células dendríticas también, que se ha reconocido también como enfermedades del cáncer. Y la coordinación que hay entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Antes, como decían los abuelitos, ¿no? Mejor lo que come no muere. O no te dejes que la enfermedad te venza, ¿no? Tienes que animar. Entonces, parece mentira, pero años después se demostró que efectivamente pues, el estado mental puede influir necesariamente en el cuerpo. Entonces, si el paciente se abandona, desgraciadamente pues, se le complica más la cosa. Y hoy día sabemos incluso los mediadores que participan. Pues. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de daño tisular que podemos reconocer? Ahí se reconocen daño a nivel celular, daño a nivel de tejido. Y vemos acá que incluso pueden dar diferentes combinaciones. Kuhn, por ejemplo, tuvo sus trabajos acerca de lo que es el estudio de los serotipos sanguíneos. Entonces antes tan solo se conocían las calificaciones de tipos sanguíneos de A, B, grupo. Después se hablaba de otras tipos de calificaciones real y o negativo. Hoy en día hay una serie de clasificaciones que hay. Que justamente ahí, estos primeros hematólogos empezaron a utilizar estos sistemas. ¿Con qué fin? De hacer más fino las transfusiones para evitar que se pudieran prestar complicaciones. Acá todavía estamos en otro nivel. El último caso que tuvimos de nosotros, una colega, sabiendo que había una respuesta de una cruz en los biocompatibilidad que sí, ordena que le pongan sangre. No, es una cruz, no ponen más. Ese paciente se murió a los 7 minutos que empezaron a poner el sangre. A los 7 minutos.
Después llorando. Y claro, en ciertos métodos. Porque hay una reacción cruzada. En fin, ¿qué habrá que dar? Y aquí tenemos las tres vertientes, ¿no? Hipersensibilidad con deficiencia inmune, no lo vamos a ocupar de todas en general, pero sí para enmarcarlas o agruparlas, ¿no? Hipersensibilidad mediada tipo 1. Lo más frecuente que van a ver ustedes son la rinitis alérgica, las moqueras, la conjuntivitis alérgica o el asma bronquial. Eso es lo más frecuente que van a ver. Anafilaxia esporádica, dentro de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2. Ahí tenemos la ozonización y fagocitosis mediada por complemento y receptores T. Reacciones transfusionales, hospital. Anemias hemolíticas, que eso sí van a ver en la consulta. Y un paciente anémico. Ustedes van a saber por qué. A echarse a buscar. Eritroblastosis fetal también poco frecuente. Y reacciones a agentes químicos. Eso dependiendo de dónde estén. Si son zonas agrícolas, sí, en ese caso, intoxicados por pesticidas, por de repente herbicidas, todas esas cosas que utilizan dentro de su labor agrícola. Inflamación mediada por complemento y receptor FC, glomérulos nefritos. Eso también van a ver en periferia con frecuencia. Rechazo de injertos es hospitalario. Fiebre reumática, sí, este es el pan de cada día. Eso lo encuentran en todo sitio. Difusión de células mediada por anticuerpo. La miastenia gravis, que había mencionado. Si bien es cierto, es poco frecuente, pero está aumentando. Está aumentando como enfermedad tipo común. El pérfido vulgar sí lo van a ver a cada rato. Gente que está con cuadros infecciosos, no sé, sea bendito, incluso a personas mayores, sobre todo que están de las cosas. Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3, tenemos lupus eritematoso, leucemia psicótica, diabetes aguda, poliartritis nodosa, hipersensibilidad mediada por células tipo 4, reacción de hipersensibilidad retardada, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, citotoxicidad celular directa mediada por células TCD8. Ese es también difícil que lo vean. Están ligadas están relacionadas a las plantas. El otro grupo es de las inmunodeficiencias, que pueden ser primarias o secundarias. Desde las primarias, una serie de enfermedades asociadas a algunas alteraciones de cáncer. Entre las secundarias, asociadas a situaciones circunstanciales. Infecciones, malnutrición, con envejecimiento, empieza a bajar la defensa. Efectos secundarios de inmunosupresión, un paciente que realmente necesita corticoides. Y pacientes que, por tener un cáncer terminal, solamente hace radiación o quimioterapia. Tenemos ahí que puede haber una respuesta adecuada también frente a autoantígenos, que son las enfermedades tipo inmune, que pueden ser específicas de órganos o sistémicas. Ahí también tenemos una serie de enfermedades que con frecuencia lo van a ver. Ahora, ¿qué es la infección y qué es la enfermedad? La infección es el proceso que se activa por un agente infectante, justamente, ¿no? Que va a depender de la virulencia que se ejerce. Pero para que se dé la enfermedad también va a depender del huésped, de qué tan bien acondicionado esté el sistema inmunológico. Dentro de los específicos de barreras a la infección, como la carnitina cutánea, secreciones glandulares e inmunoglobulinas. Asimismo, flujo de secreciones, bacterias comensales. Digo, ¿no? Nunca tengan descuidos con cualquier tipo de enfermedad, con cualquier tipo de infección, sobre todo. Por más leve que parezca, todas pueden evolucionar. Todas te pueden llevar a una septicemia. Todas te pueden llevar a la muerte si no lo controlas adecuadamente. Entonces, lo peor que te puede pasar es que estés tranquilo pensando que lo tienes controlada con la infección y en un momento te resulta bien. ¿Cuáles son las vías? Puede ser local, por continuidad.
Hay donde aparecen las famosas secas, ¿no? Que están hechas la cadena alimentaria. Pueden ser por vía hematógena, a través de las bacterias, de la vena, de la cadena linfática. Puede ser por los fluidos corporales, o puede ser también a través de los nervios, demás capas neuronales se pueden conectar. La patogenicidad va a depender de los factores del germen, como también de la respuesta del huésped, de la forma como se infecta. En la capacidad de un organismo justamente para producir enfermedad. Bacterias que causan daño pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Por exotoxinas, endotoxinas, toxinas, estimulación directa. Y es justamente el principio de las vacunas tradicionales, ¿no? Aplicar algunos de esos componentes. Con respecto a las infecciones bacterianas, obedecen a una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Y los antígenos desencadenan una respuesta inflamatoria crónica cuando estimulan una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Algunas bacterias forman pus, como hemos visto anteriormente, son infecciones piógenas, y otras, como la tuberculosis, pueden decir una inflamación granulomatosa. Microorganismos que causan justamente inflamación granulomatosa, tuberculosis, lepra, sífilis, filariasis gato, algunas infecciones por hongos, según el tipo de afección, puede ser superficial, puede ser mucosas o pueden ser sistémicas. De importancia clínica son los dermatofílicos. ¿Y qué es lo que se encuentra frente a una infección por hongos? En el organismo podemos tener una mínima reacción tisular, una reacción inflamatoria aguda o una inflamación granulomatosa. En los virus vamos a encontrar tres respuestas: necrosis de tejido, proliferación tisular y los hallazgos de una infección latente. Los virus, ya dijimos, o se ubican en el núcleo o se ubican en el citoplasma. Hay cuerpos de inclusión intracelular, citomegalovirus, enfermedad por priones, que es una mención aparte. Son proteínas normales del organismo que no se sabe por qué tienen alguna desconfiguración y el organismo se empieza a agredir, se empieza a atacar. Su expresión máxima es el equivalente a la enfermedad de las vacas locas. De repente van a escuchar ustedes en Europa cada cierto tiempo, ¿no? Detectan ahí las cabezas de ganado que están con esta enfermedad. Si hay 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 cabezas de ganado, las matan a todas, las incineran a todas, ¿no? Y así es de radical allá, casi como cada perro, ¿no? Casi. Las proteínas prión, dijimos, son proteínas normales que sufren algún cambio. Ahí tenemos los cuerpos de inclusión intranuclear, por ejemplo, citomegalovirus. En el citoplasma eosinofílico, la rabia. En el citoplasma mineral, la hepatitis B. Inclusión citoplasmática eosinofílica, el molusco contagioso, el hemoglobina dermis. Y los herpes simples que lo encontramos en los núcleos. Y aquí algunos parásitos también que son frecuentes en nuestra zona, ¿no? Tenemos gusanos redondos, tenias, velas, infecciones protozoarias potencialmente letales, paludismo y sus equivalentes, malaria, dengue, leishmania, la tricosomiasis, por cierto, varios tipos de gusanos también. Y en pacientes con SIDA, la presencia de unos partículas de comprimidas. Infecciones protozoarias pueden afectar diferentes órganos, como la hemocystis caritis en pulmón, el penosoma cruzi en el corazón, la mueva, plasmodio, leishmania en hígado, la mueva historítica, giardia, que se ponía en estructura, en intestinos. Ahí podemos encontrar la pérdida fecal, incluso puede llegar a incidental. El sistema nervioso central, paludismo, toxoplasma, cardiamueva, región linfoide, toxoplasma, leishmania. En la sangre, tripanosoma, la enfermedad del sueño, el plasmodio, el paludismo, las tricomonas. Y ahí tenemos la reacción tisular frente a las infecciones, ¿no? Puede haber una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y 4, asociada a inmunosupresión, eosinofilia tisular y sanguínea, y algunos microorganismos inducen la necrosis tisular y la inflamación aguda. Listo, hasta acá era esta primera parte. Antes que se mueva, pero